a lo que siguen entrando sus compañeros y en lo que abro LT Spice, por favor. Bueno, mientras termina de actualizarse mi aplicación, pues ayer en el laboratorio creo que fue
una buena sesión. La mayoría terminó la práctica, los tres rectificadores y después asociaron los filtros. Hicieron las mediciones y, bueno, se presentaron algunos detalles como es normal eso en el laboratorio. Así que quienes terminaron, pues nada más es afinar, comparar con los resultados teóricos y hacer bien ahí sus tablas. Y los más pues fueron resolviendo las dudas que se fueron presentando, eh, algunos detalles en el armado de los circuitos, fallas con los equipos, ¿no? Los osciloscopios, eh, las puntas del osciloscopio también algunas no estaban en buen estado y eso pues produjo algún retraso en el trabajo, pero en general creo que estuvo bien. Para después de 2 años de no haber entrado al laboratorio, creo que estuvo bastante bien. Así que, es que tuve que, al instalarme aquí en los salones, luego se tiene que reiniciar la computadora, porque si no, no reconoce este, la red. Entonces, al reiniciarlo, se actualizó mi LT Spice y no termina de actualizarse. Entonces, y se hizo en automático. Entonces, nada más déjenme que termine para continuar con tratar de concretar ahí los circuitos reguladores. Y pues ya me preguntaron sobre la tarea 8. Es justamente el circuito que ahorita vamos a comentar, pero quedó por ahí algo pendiente sobre el circuito donde está el Zener y el transistor, ¿sí? Entonces, comentamos, creo que iniciamos los comentarios la clase pasada, ahorita los concluimos y pasamos al otro circuito. Pues nada más déjenme que esto se cierre. Bueno, y pues mientras abro esto, ¿algún comentario que tengan del trabajo en el laboratorio? ¿Es lo que esperaban o pues prefieren terminar la carrera en línea? ¿O qué me pueden decir al respecto? A mí en lo personal sí me ayudó mucho, profesor, porque pues la verdad no tenía ningún conocimiento y la verdad sí aprendí mucho el día de ayer. Hasta pude quemar un circuito. Este, pues es que eso es parte de la formación, ¿no? Y acuérdense que la única forma de no equivocarse es no haciendo nada, ¿no? Entonces, pues, mejor equivoquémonos. Este, Pues sí, como que nos hace falta práctica, ¿no, profe? Porque pues también nos costó trabajar, construir circuitos. sí, sí. Y bueno, pues también de eso se trata, de que ustedes se den cuenta de que en una carrera de ingeniería, los laboratorios son indispensables, ¿no? O sea, son parte de la formación.
Y aunque ahí estemos en el simulador y podamos aprovechar muy bien los simuladores, pues nunca reemplazan al laboratorio. Así que, pues bueno, vamos a ver, pues estuvo un buen número de compañeros. Vamos a ver el próximo jueves bueno, pues los que prefieran en línea, pues que se queden en línea, o sea, Profe, no tengo inconveniente. profe. Mande. Bueno, la próxima semana va a ser el mismo proyecto. O sea, los que no lo hicieron, ¿tendrán que ir a hacerlo o va a ser uno diferente? Pues miren, este, bueno, en este grupo no está Julia, que es la alumna consejera. Este, el día de ayer hubo una reunión de la jefe de carrera y el subdirector académico, y el colegio de profesor, el colegio de IC, donde están los presidentes de academia. Y ahí se comentó, creo que ha habido por ahí en algunos casos, que creo que son contados, donde los profesores insisten en que los alumnos se presenten, pero los alumnos están apelando al documento de, del regreso a clases, que se la llamó plan de regreso. Entonces, pues los alumnos son una minoría, pero insisten en que es voluntario. Entonces, pues igual es voluntario para ustedes. Y los que quieran ir el próximo jueves a la escuela, me avisan. Si no piensan ir a la escuela, pues también me avisan porque en base a eso, pues yo hago mi plan, ¿no? Veo en dónde doy mi clase, en dónde me instalo, ¿sí? Entonces, entraron a esa reunión de consejo las dos alumnas consejeras, Julia y Karen, para que, pues vieran que las indicaciones que se dan a los profesores son las que están en esa hoja, en el plan de regreso. O sea, no hay la intención de obligar a los estudiantes. Entonces, aquí yo se las pongo igual, ¿no? El que ya estuvo ayer en el laboratorio y que considera que todavía hay cosas que hacer, ver detalles, trabajar con el equipo, completar la práctica, pues me dicen y ahí estamos. Este, los jueves yo tengo clase a las 7, entonces si tengo que darle en la escuela, pues tengo que llegar por lo menos a las 6:30 para instalarme y que no me pase lo que me está pasando ahorita, ¿no? Que si no lo hago con tiempo, pues la clase la empiezo bien tarde. Y ya, terminando la clase, pues ya me paso al laboratorio de 8:30 a 10. Y si no, pues ya, si no llegan a venir, pues ya, yo veo dónde doy la clase. Así que, pues yo les reitero, ¿eh? O sea, el regreso para nosotros es así un tanto absurdo, donde nos dicen que es presencial en línea, ¿no? O sea, tengo que venirme a meter a un salón, ¿no? Conectar mi cable de red, mi extensión para conectar mi compu,
O sea, es todo un show, ¿no? Y si llegaran a venir alumnos aquí y en mayo todavía algunos alumnos, porque es voluntario, quieren quedarse en casa, pues entonces tendré que recibir a los alumnos aquí en el salón y sacar mi cañón para proyectar y dar la clase para que los alumnos que están en casa cómodamente puedan tomar la clase. ¿Sí? Eso es lo que puede pasar. Así que ya ustedes me dirán si vienen o no vienen el próximo jueves. ¿Sí? Entonces, Pero, profe, entonces, si vamos el próximo jueves, ¿es un circuito diferente o va a ser el mismo? bueno, hay quienes no todos terminaron. No todos terminaron. O trataron de terminar y decir, bueno, ya, así lo dejamos. Quienes ya terminaron, pues por supuesto que habrá que hacer otra cosa, ¿no? No tiene mucho sentido venir a hacer lo mismo. Entonces habría que definir qué es lo que podríamos hacer. Entonces, por eso es que yo quiero mostrarles aquí ahorita estos circuitos y ahorita vemos qué hacemos. Entonces, espérenme un momento. Oiga, profe, ¿y la práctica que hicimos, por ejemplo, ayer, esa qué valor va a tener o cómo va a contar en calificación? Pues es que ni siquiera me lo han reportado. O sea, voy a revisar las tareas y pues no tengo el reporte por parte de ustedes. Entonces, lo que puedo hacer es poner una asignación en Teams para tratar de tomar en cuenta ese trabajo, ¿no? Solo sería subir bueno, las tablas, ¿no, profe? Ajá. Sí, ahí, pues sí, ustedes midieron, pero falta comparar los resultados y lo que obtienen entre los valores teóricos, los valores experimentales, ¿no? Tanto del multímetro como del osciloscopio, pues qué diferencia hay, por qué son mayores los resultados teóricos. O sea, ese tipo de comentarios y conclusiones, pues son útiles porque allí se refleja si pues se comprendió, ¿no? Lo que hemos visto en las clases. Así que, Oye, profe, ¿y vamos a tener que hacer un Word entonces? ¿O perdón, vamos a tener que hacer un documento en Word? ¿O pues es que si ustedes ya tienen sus tablas, lo que faltaría sería nada más hacer los comentarios, ¿no? De esos resultados, o sea, no tienen, o sea, no hay que poner un objetivo, no, pues ahorita ya lo hemos comentado, ¿no? Tal vez no esté ese formato, de la práctica, pero pues lo que hemos comentado, pues ahí está. No hay que poner un marco teórico, ni material empleado, utilizaron componentes diferentes porque pues la práctica se presta para eso. Entonces, allí lo más importante es lo que ustedes observen de sus resultados, ¿sí? Así que, pues eso sería lo que habría que hacer, pero entonces pues yo tendría que poner por lo menos esa asignación
y le llamaría reporte 1 de laboratorio, ¿sí? Pudiera ser así. Y lo que tengan, pues lo pueden subir, ¿sí? Así que, y ya pues veo allí qué tal, cómo va, ¿no? Así que, ¿sí puede ser así o tienen alguna sugerencia? Profe, Sí, y si vamos, los jueves nos va a dejar menos tarea. no. ¿Por qué? No, pregunté. No. No, 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 creo que no ha sido mucha la tarea. No, no se compara para nada el trabajo que les estoy dejando en este curso contra las tareas que he dejado en los otros cursos anteriores, presenciales y en línea. Este, mm, todos los trabajos las tareas que se han asignado han sido individuales, pero pero en serio, si se les está haciendo muy pesado y creen que es un exceso de mi parte, lo resolvemos, díganme, les pongo su 6 final y nos vemos y ya, ahí la dejamos. O sea, no tengo ningún inconveniente. Entonces, con toda confianza ustedes me dicen, quiero mi 6 final y en este momento yo le pongo su 6 y se resuelve todo. ¿Sí? Para que no se sientan una presión de que tengan que venir, de que tengan que hacer las prácticas, de que tengan que hacer tareas, de que tengan que prender su computadora. No, 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 tranquilos, o sea, no hay necesidad, ¿no? De estar haciendo esto. Entonces, ustedes díganme con toda confianza, me mandan si quieren en el chat individual, quiero mis 6 y asunto resuelto. ¿Sí? O sea, ¿para qué complicarles la situación? Así que, ténganlo presente y ya ustedes me dirán. Bueno, entonces voy a mostrar lo que estábamos viendo, ¿no? Entonces, teníamos esto. Y comentábamos que teníamos por aquí ¿Sí comentamos esta parte? ¿O no llegamos aquí? No, profesor. ¿No? Bueno, entonces voy a Bien, tenemos este circuito y con habíamos estado trabajando. Estoy nada más revisando aquí cuáles son los que tengo disponibles para ahorita comentar. Ahorita ese es el de la tarea y ahorita vamos a trabajar con este circuito para asegurar. Bueno, entonces, bueno, estos son los que tengo por aquí abiertos y voy a tratar de colocar ahorita uno para es este. Llegué a comentar que en este circuito
Hay dos ventajas sobre el circuito básico paralelo que vimos hace días. Y que en este caso, la corriente que maneja la carga ya no la va a manejar el diodo Zener, sino que va a manejar solamente una parte, ¿no? Y que la corriente de carga es la corriente de emisor, y dijimos que la corriente que circularía por aquí sería la corriente de base, aquí la corriente de emisor, y aquí la corriente de colector. Entonces, si la carga consumiera, por ejemplo, 500 miliamperes y la beta fuera de 100, pues solamente requeriríamos aproximadamente en la base 500 miliamperes entre 100. ¿Sí? Y sería una corriente pues de 5 miliamperes que requeriríamos en la base para poder tener 500 miliamperes en la carga. Por lo tanto, el valor de la resistencia limitadora pues ya no va a ser tan pequeño para poder asegurar una corriente mayor, ¿no? Entonces tendríamos los 5 miliamperes por la base y la corriente por el Zener. Sumadas esas dos corrientes son las que deben circular por la resistencia limitadora. Eso ya lo hemos comentado. De hecho, pues hicieron la tarea y aquí ya no requeriríamos un diodo Zener de una gran potencia porque ya no va a manejar esos 500 miliamperes de la carga. Por otro lado, en el circuito anterior donde teníamos el Zener y la carga, ¿sí? En el circuito que estoy dibujando en la parte de abajo, si desconectamos la carga, ¿sí? Si la retiramos, entonces la corriente que circula por la carga ahora va a circular por el Zener. Y entonces es justamente cuando el Zener, pues allí maneja más potencia, ¿sí? Entonces, esa es otra desventaja importante en este circuito. Por lo tanto, ese circuito que está en la parte de abajo del lado derecho se ocupa más para aplicaciones de muy baja potencia o para tener algún voltaje de referencia, ¿no? Estoy trabajando de diodo Zener en la región de ruptura Zener. Cuando se tiene esa polaridad más arriba y menos abajo. Entonces, en este caso, en el circuito que tenemos en el centro, si retiráramos la carga, pues la corriente sería cero, no habría corriente de base y los 5 miliamperes que estaban circulando por la base, pues ahora circulan por el Zener, ¿sí? Entonces hay una gran diferencia entre los 5 miliamperes, ¿no?, que estarían circulando por el Zener adicionales a una corriente de cientos de miliamperes que estarían dejando de circular por la carga y que ahora circularían por el Zener. Entonces, si se desconecta la carga, pues el Zener manejaría una corriente, se incrementaría su corriente, pero aún así sería muy pequeña comparada contra la corriente de la carga. Y por otro lado, el transistor, en este caso Q1, ya pues no se estaría calentando porque se abrió el circuito y no va a manejar ninguna corriente de emisor ni de colector. Entonces, ahí no hay disipación, no hay pérdida porque no hay carga conectada, ¿sí? Pero cuando a este circuito le empezamos a tomar corriente, pues podemos demandarle
mucha corriente y entonces someter al transistor a una disipación de potencia muy elevada. Lo que nos interesa, pues, es ver cómo se comporta el circuito a la salida al ir tomando corriente. Entonces, voy a eliminar estos trazos que tengo ahorita por aquí y voy a tratar de mostrar aquí en este lado. Sí, sí. Entonces, yo puedo colocar aquí hay un elemento, ¿no? Con una flechita ahí, este es un elemento variable y esto lo puedo también representar como una resistencia de carga, donde yo esté variando su valor para ver qué voltaje hay en sus extremos. Entonces, esta sería equivalente a tener esta resistencia variable, ¿sí? Pero también lo puedo expresar en forma de corriente. ¿Qué pasaría allí si tengo una resistencia muy grande? Bueno, primero un circuito abierto, pues yo tendría un voltaje por aquí para una corriente igual a cero. Si ya conecto una resistencia y de cierto valor, pues tendré una cierta corriente y un cierto voltaje entre sus extremos, que es la salida. Entonces lo puedo poner por aquí. Disminuyo la resistencia, aumento el voltaje, disminuyo la resistencia y disminuye el voltaje, ¿no? Ese sería el comportamiento. De tal forma que pudiéramos tener una respuesta así, ¿sí? Y podríamos seguir disminuyendo el valor de la resistencia hasta tener una respuesta de esta forma. En el caso ideal, lo que esperaríamos sería que el voltaje no cayera. Entonces, esto podría ser, ¿no? En el laboratorio lo podríamos hacer si vamos cambiando la resistencia y le puedo poner a lo mejor una resistencia de 200 ohms, 150, 100, 80, 70. Voy bajando la resistencia, ¿no? 50, 30, 20, 10. Dependiendo también, pues, de el transformador y el transistor que estamos usando. Porque si yo tengo un transistor 2N2222 o un 2N3904 que son de baja potencia, pues si intento tomarle 500 miliamperes, seguramente voy a dañar el transistor. Entonces, ahorita vamos a ver cómo podemos obtener esta respuesta en este circuito, ¿sí? Nosotros podemos hacer una tabla donde pongamos una resistencia y registramos el valor. Otra resistencia, otro valor de voltaje de salida. Y así, y esos puntos los graficamos. Pero ahorita vamos a ver cómo en la simulación podemos obtener todo esta gráfica. ¿Sí? Entonces, esto se va a terminar y regresamos para correr la simulación y ver la respuesta. Voltaje de salida contra corriente de carga. Y ahorita hablamos de la carga. Entonces,
Bien, entonces estamos de vuelta. Y aquí en este circuito, lo que teníamos era, en lugar de este elemento, que ahorita hablo sobre él, teníamos esta resistencia. Esta, ¿no? Esta. ¿Sí? Teníamos esto. Y esta resistencia le íbamos a poner valores muy grandes, a lo mejor 500 ohms. Y si nosotros suponíamos que era de 12 volts menos la caída de 0.7, 0.8, entonces tendríamos 11.2 entre 500, un valor aproximado. 11.2 entre 500, tendríamos 22.4 miliamperes. ¿Sí? Y si así vamos disminuyendo la resistencia, nosotros podríamos hacer una tabla donde pudiéramos tener, por ejemplo, la R de carga, lo voy a poner del lado izquierdo, el voltaje de salida, y entonces con estos dos valores yo puedo tener mi corriente de salida. Entonces yo puedo tener 500 ohms, lo estoy escribiendo del lado izquierdo, ahorita debe aparecer en su pantalla, el voltaje de salida pudieran ser los 11.2 volts, y entonces la corriente sería de 22.4 miliamperes. Y así, entonces yo puedo poner 400, 200, 100, y puedo suponer que sigue siendo 11.2 volts. Así que puedo ir calculando, y entonces 11.2 entre 100 me da pues 11.2 miliamperes. Al tener esos valores, pues yo puedo hacer una gráfica donde pongo en el eje horizontal la corriente y en el vertical el voltaje. Aquí lo estoy suponiendo constante. Pero en la simulación yo puedo irlo haciendo punto por punto. Entonces yo puedo poner 500 y esta directiva que tengo aquí abajo la voy a poner como comentario, ¿sí? Queda en azul, lo que está hasta abajo, y la directiva que voy a aplicar ahorita es esta que voy a mover aquí para que la tengan aquí a la vista. Esta donde está es punto P. Ahí punto P aparece con punto y coma. Entonces, para que sea atendida esa directiva, tiene que ser punto OP. Si yo le pongo punto y coma, no atiende a esa directiva, ¿sí? Vean cómo está el de TRAN, es punto y coma, entonces no atiende tampoco a esa directiva. Entonces ya le cambié a OP y punto y coma por punto, y ahí está.
Entonces, lo que voy a hacer es correr la simulación aquí. Y aquí aparece la tabla. Entonces, voy a hacer la ventana para que vean los valores. Ay, aquí me marca un error. Ah, ya sé. Es que me marca error por esta fuente. Entonces, lo que puedo hacer, pues es quitarla. Y ahorita la volvemos a agregar. Entonces, quito esto. Ahí está. Y corro la simulación. Aquí está la tabla. Y me dan corrientes y voltajes en los diferentes puntos del circuito. Pero lo cierro y vean cómo aparece el 11.28 en la salida. Yo puse 11.2. Para ver la corriente, me apunto a la resistencia de carga y vean que en la parte de abajo aparece el valor de 22.56. Yo calculé 22.4. ¿Sí? Entonces, puedo ir haciendo así mi simulación. Ahora aquí le puedo poner el valor de 100 a la resistencia. Corro la simulación, me aparece la tabla, la cierro y se actualizan los valores. Ahora es 11.23 y la corriente por la resistencia ahora es de 112. Algo hice mal, ¿no? Acá, porque tiene que haber sido una corriente mayor, pero esa corriente es esta, ¿no? Entonces, son 112. Bueno, creo que ahí el punto no debe haberlo puesto. Aquí. Aquí. Allí son 112. 112 miliamperes. ¿Sí? Y así, si aquí le pongo entonces una resistencia de 10, así de plano, pues entonces sería como 1 ampere, ¿no? Suponiendo que el voltaje se mantiene. Entonces, puede ser que ocurra algo diferente. Y vean, ahora, si yo anoto esto, aquí pongo 10 ohms, el voltaje es de 11.03 volts, y entonces la corriente sería de 1.1 amperes, ¿sí? Y así, si voy disminuyendo la resistencia, bueno, habría que ver la corriente por el Zener, para que vean en esta condición, la corriente en el Zener es de 13.19 miliamperes. Quiere decir que todavía está en la región Zener. ¿Qué pasa si con esta resistencia le pongo 1 y corro la simulación? Entonces, aquí cierro y vean cómo ahora ya hay una condición, pues de que ya hay 4 volts en el Zener. O sea, el Zener ya lo sacamos de la región Zener y lo voy a dibujar del lado derecho. ¿Sí? Ahí de una manera muy rápida, a ver si ahorita aparece en su pantalla. Ya no hay 12 volts en el Zener, ahora hay 4.4, quiere decir que ya se salió de la región Zener, ya no está en la rodilla ni siquiera, sino ya está de la rodilla acercándose hacia el origen. ¿Sí? Entonces, ahora aparecería por allí un voltaje de 4.4 volts. Entonces, eso es lo que debe aparecer ahorita allí en su
pantalla, estoy tratando de dibujarlo, pero pues ya, apenas ahí apareció. ¿Sí? Entonces, ese 4.4, ahí está representado para el diodo Zener. Entonces, el Zener ya está fuera de regulación y vean el voltaje que tenemos a la salida. ¿Sí? Tenemos 2.94 volts para una resistencia de 1 y aquí tengo 2.94 volts y la corriente que tendríamos si apuntamos a la resistencia es de 2.94 amperes. Entonces, 2.94 amperes, ¿sí? Porque es voltaje entre resistencia, 2.94 amperes. Ahí se puede ver. Entonces, para que ustedes puedan ver las corrientes por los elementos, ustedes tendrían que utilizar la directiva .P, dar un voltaje fijo de CD y vean, aquí tengan cuidado con este valor que tengo aquí es para hacer la simulación, ¿sí? Si yo le pongo 0 volts, todo será 0 en CD. Pero, pude haber sustituido esta fuente por una fuente de CD y colocarla aquí. Aquí yo pongo voltaje, pongo esta fuente, así, y le asigno simplemente ahí los 18.9 volts. Así. ¿Sí? Quito esta B1 y pongo esta B2. Pero, pues para no eliminar ahí la fuente, simplemente a esta fuente le puse el nivel de CD y hago el análisis en CD y no tomo en cuenta ni el voltaje pico ni los 60 Hz. ¿Sí? Entonces, si yo sustituyo una por otra, debe dar lo mismo. ¿Sí? Bueno, entonces, quito esta. Y para tratar de obtener estos resultados que tengo aquí de una manera más rápida, puedo sustituir esta carga por una fuente, como una carga, donde yo pueda variar la corriente desde un valor mínimo hasta un valor máximo. Entonces, para ello, aquí hay esta posibilidad y aquí está esta fuente, donde yo la puedo colocar en lugar de la carga, o también puedo colocar aquí donde dice, puedo colocar esta, ¿sí? Y también puedo colocar esta otra opción, load 2, y la puedo colocar por aquí, ¿sí? Entonces, la que ya tenía colocada era la I2. Entonces voy a quitar estas dos opciones. Voy a quitar esta y esta. Y voy a colocar en esta aquí. ¿Sí? Ahí está. Y voy a mover esta. La voy a poner por acá. Que ahí la tenía. Entonces voy a unir esta con esta. Y ahora
yo aquí le puedo dar un valor, pues a lo mejor le puedo poner 10 miliamperes, ¿no? O sea, ese puede ser para un valor fijo. Pero yo puedo, bueno, y le voy a llamar I1, ¿sí? I1. Le puedo llamar I2, I3, I5, etcétera, pero aquí le voy a llamar I1, no tengo otro elemento así, para empatarlo con esta directiva que tengo en la parte de abajo. Entonces, el punto P ya no lo voy a ocupar ahorita como directiva. Lo voy a ponerlo como comentario. Ahí está. Y tengo esta directiva que voy a mover ahorita. Esta la voy a poner por aquí, más al centro. Y la voy a poner hasta con más grande para que se aprecie. Y la voy a poner como directiva. Entonces, le voy a poner OK. Y esperen, vean, ahí está en negro, punto DC. Este es, lo puedo hacer desde acá para que se pueda apreciar mejor cómo puedo dar los valores y conozcan la sintaxis. Y entonces yo aquí muestro la primera fuente con la que quiero que se haga el cambio, ¿no? Entonces, la fuente que estoy agregando es I1 y el tipo de barrido es lineal. Hay otras opciones, puede ser por octava, por década o una lista, ¿sí? Entonces, en este caso es lineal. Va a empezar en 0 amperes y va a terminar en 3 amperes con un incremento de 10 miliamperes. Entonces, yo puedo poner incrementos de 10, puedo poner incrementos de 5, ¿sí? Y vean, ese 5 se va a reflejar ahorita en la parte de abajo que está a 10. Entonces, le voy a poner OK. Y lo que va a hacer es que la carga va a tomar 0 amperes y va a medir el voltaje de salida. Después va a tomar 5 miliamperes y se registra el voltaje. Y así se va incrementando de 5 en 5 hasta llegar a 3 amperes. Entonces son un montón de datos, pero vamos a ver qué resulta en la simulación. Entonces, voy a correr la simulación y y aquí no he dibujado nada. Me voy aquí a mi circuito y apunto a salida 2, que es lo que quiero graficar. Entonces, ya le hice clic y me voy a la gráfica. Y aquí aparece esta salida, ¿sí? Entonces, vean cómo el voltaje aquí, si colocamos el cursor y yo me voy a una corriente de 22 miliamperes, por ahí aproximadamente, ahí tengo 11.28 volts, ¿sí? Este cursor yo lo puedo mover ahora a 112 miliamperes. Bueno, estaba por ahí muy pegadito. Pues por ahí. Y me da un voltaje de 11.23, ¿sí? Ahora me puedo mover para tener la corriente de 1.1 amperes. Y esa corriente estaría por aquí. Ahí está. Ahí está 1.1. Y
eso sería para una resistencia. El voltaje allí es de 11.03, que lo tomamos de la simulación, ¿no? Punto a punto. Ahí está. Y el de 2.94, me voy a ir hasta por acá, para que vean cómo corresponde, ¿no? Ese 2.94, estamos muy cerca de los 3. Ahí está. Y hay 2.96. ¿Sí? Entonces aquí corresponde aproximadamente, ¿no? Pues esa sería la respuesta. Si nosotros nos vamos... ¿Y por qué ocurrió esto? Aquí. Porque justamente aquí el diodo Zener se sale de regulación. Si nosotros queremos ver cómo es la corriente a través del diodo Zener, puedo irme aquí al circuito, aquí, y apuntar al diodo Zener y hago clic. Y entonces me voy a la gráfica y entonces vean cómo es la corriente en el Zener. Es el trazo en azul. Ahí está. No es tan lineal, pero vean cómo hay una corriente mayor que 0. ¿Sí? Aparece con signo negativo porque estamos en la región de polarización inversa, pero hay una corriente mayor que 0. Pero justamente en este punto donde el voltaje de salida cae, ¿sí? Es donde está ahí el cursor, ahí donde estoy apuntando y donde aparece el 1. Allí, en ese momento, ya la corriente en el Zener es muy cercana a 0. Y de ahí en adelante, al intentar tomar más corriente en la carga, la corriente por el Zener se hace 0. Y entonces, pues el voltaje en el Zener va disminuyendo, ya no está en la región de ruptura y por eso es que el voltaje ya está cayendo, ¿sí? Ya no lo puede mantener en regulación. Tendríamos que modificar el valor de esta resistencia de 220 y hacerla más pequeña para que pudiéramos tener un margen, acá sí, aquí, al de 1. ¿Dónde está el cursor? 1.68, ¿no? 1.7 amperes. Entonces, algo aquí también que es importante mencionar, si me coloco en el diodo Zener, vean, es que no lo mostré. Aquí vamos a suponer que es que quiero mostrar la potencia que está manejando este transistor, pero para poder ver esa condición, y esto les va a servir para la tarea 8, fíjense, con esta directiva .dc yo pude graficar, ¿sí? Y en una sola simulación yo puedo tener los voltajes de salida para diferentes corrientes de carga. Y esto que está aquí es lo que dibujé a mano, ¿no? Si ustedes me dicen, bueno, ¿cuál es la potencia que está disipando el diodo Zener? ¿Y cuál es la potencia que está disipando el transistor? Pues, yo lo puedo ver con la directiva .op. Entonces, esta directiva .dc la voy a regresar a comentario, ¿sí? Y esta directiva .op la voy a hacer directiva. Estaba en azul, ahora la pongo en negro. Ya está. Corro la simulación y me debe aparecer la tabla. Sí, aquí está. Entonces, espérenme.
Ahí está. Corro la simulación. Ahí está la tabla. Aquí aparece la corriente en el colector y me aparece en el Zener, que es el diodo D1. Aquí está, punto 027. Bueno, cierro la ventana y lo que puedo ver en los nodos son voltajes. Pero si yo apunto al Zener y ahí donde está la mano, apuntando con el índice, vean en la parte de abajo lo que aparece, 67 miliwatts. Apunto al Zener y aparecen 27 miliamperes y la disipación es de 329 watts. ¿Sí? Entonces, ojo, vean este valor aquí de la corriente, 10 miliamperes. Entonces, tengo 10 miliamperes, la I de carga, son 10 miliamperes. Tengo una corriente Zener de, aquí apunto, ahorita lo registramos, son 27.4 miliamperes. ¿Sí? 27.4. Aquí voy a poner 27.4 miliamperes. Voy a... y puedo ver la potencia en el transistor 1. ¿Sí? Fíjense, voy a apuntar al transistor y donde aparezca la mano con el índice, allí hay 67.15 miliwatts. Entonces voy a escribir eso, 67.15 miliwatts. Voy a hacer un cambio. Voy a cambiar la resistencia, la carga, y le voy a poner un 0 más. Y voy a consumir 100 miliamperes. Entonces, aquí voy a anotar los 100 miliamperes. Corro la simulación y vean lo que aparece. Entonces, de allí puedo tomar la corriente en el Zener, es I de 1, siguen siendo 26.6, ¿sí? 26.6 miliamperes. Entonces, aquí pongo 26.6 miliamperes. Y la potencia en el transistor, esa no la tengo aquí, pero a lo mejor la puedo calcular si yo sé cuál es el voltaje en colector, emisor, y la corriente a través de colector. La corriente a través de colector son 0.0995 amperes. Esta es la corriente de colector y la estoy tomando de aquí de la tabla. Pero esta la podemos verificar acá. Cierro aquí y yo puedo ver que del lado del colector hay 11.97 y del lado del emisor hay 11.23. Entonces, si allí hago la resta, donde pongo 17.976 menos 11.2377, eso me da un voltaje aquí entre colector y emisor de 6.739. ¿Sí? Entonces, si yo veo la corriente por colector, ahí está la corriente, pero yo quiero ver la corriente aquí. Ahí está. Ahí son
99.47. Entonces, por aquí hay 99.47 miliamperes. Si yo multiplico ese voltaje por esa corriente, por 99.47, me da 670 miliwatts. Entonces, vean cómo lo puedo verificar y apunto aquí al transistor y en la parte de abajo dice disipación 670. Entonces, yo aquí tendría que apuntar 670.74. ¿Sí? Ahí está, 670.74 miliwatts. Entonces vean cómo aumentó la corriente de carga, aumentó la potencia en el transistor y disminuyó ligeramente la corriente por el diodo Zener. Bueno, esto, cuando se grafica y ponemos la directiva que está aquí abajo, entonces podemos ver cómo va cayendo el voltaje y llega un momento en el que el Zener se sale de regulación y entonces ya no se mantiene cerca de los 11.2 volts y cae drásticamente, como lo vimos en la gráfica. Bueno, este circuito sigue siendo un circuito básico donde la salida pues va a variar y va a caer el voltaje de CD por las características del transistor en la unión base emisor y por el diodo Zener por su resistencia interna. Ya dijimos que esa resistencia interna puede depender de pues la pendiente que tenga en la región Zener. Y entonces dijimos que esto pudiera ser así vertical o que pudiera tener alguna pendiente. Y si fuera vertical, la resistencia interna sería 0 y el voltaje entre los que somos del Zener no variaría, sería constante. Pero debido a que tiene una resistencia interna, pues podrá haber variación entre los extremos del Zener al cambiar la corriente a través del mismo. Bueno, entonces, esas variaciones que puede haber en el Zener y las variaciones que puede haber en la unión voltaje base emisor, entonces esto hace que el voltaje de salida no se mantenga constante. Bueno, una forma de mejorar este circuito es que tomemos parte de la salida, ¿no? Tomemos una muestra y que esa muestra la comparemos contra un voltaje de referencia y dependiendo de qué tanto haya cambiado a la salida, se haga un ajuste para cambiar el voltaje en la base del transistor. En ese caso, no hay una retroalimentación, ¿no?, de la salida para tomar una muestra y ver si esa muestra está dentro del valor que debe estar, ¿no?, compararlo contra la referencia y hacer el ajuste para que entonces el transistor Q1 ajuste, ¿no?, su resistencia interna y pueda mantener el voltaje constante en los extremos de la carga. Bueno, ese circuito es el que quiero mostrar Profesor, una pregunta. Sí. Bueno, lo que pasa es de que ahorita viendo cómo resuelve esto, pues me acabo de dar cuenta que en algunas cosas de la tarea pues estoy mal. No sé si haya posibilidad de que la próxima clase nos pueda ayudar a resolver la 1.6 y la 1.7 o si nos pueda mandar las tareas, pues esas, la 1.6 y la 1.7 resueltas para aclarar un poco más dudas. O sea, en cuestión de las cosas que hicimos mal, porque, o sea, en algunas sabemos que estamos mal, pero en otras todavía tenemos duda.
Entonces no sé si haya posibilidad de que podamos hacer eso. Sí, yo creo que ahí tiene que haber una retroalimentación y eso lo podríamos hacer entonces, el lunes, ¿no? O sea, que no solamente haya quedado la tarea y cuando yo la revise, está bien o está mal. Ahorita qué bueno que usted está comentando esto para que entonces el lunes, empecemos por la tarea 6 y veamos cuáles son las dudas o porque la otra es, yo doy la solución, miren, se resuelve así, pero creo que aquí convendría que, por ejemplo, usted que me está diciendo, con eso que está comentando ya me di cuenta que aquí no procedí, como debiera ser, ¿no? Y entonces, bueno, creo que usted ahí se va a dar cuenta de qué le faltó considerar, qué interpretó incorrectamente, etcétera. ¿Sí? Entonces, eso lo podríamos hacer el lunes. Entonces, yo reviso y pues ya les digo, ¿no? Acuérdense que, bueno, ustedes me llegaron a hacer algunas preguntas. Yo traté de contestarles en el chat y les di algunos tips, pero también les llegué a decir que si para aclarar alguna duda era necesario hacer alguna reunión en Zoom o en Teams, por 1 minuto, 3 minutos, el tiempo que fuera necesario, si fuera un equipo, 2 equipos o si alguien se quería integrar, lo podía hacer. Eso, por razones que no vamos a comentar ahorita, no se dio. Pero yo creo que eso que nos sirva de experiencia y referencia, por si es necesario en las siguientes clases hacer estas sesiones extra clase, pues las podemos hacer. ¿Sí? Sí, profesor, muchas gracias. Bueno, entonces, son 9:46 y por lo menos quiero hacer la referencia al circuito donde, a Para ello voy a eliminar todos los trazos y este circuito que tengo aquí es justamente el de tarea, ¿no? Bueno, ¿a qué me refiero con tomar una muestra de la salida? Pues aquí justamente donde tengo, me queda 1 minuto y son 9:46. Entonces les propongo que justamente en este momento cerremos y volvamos a entrar para tomarles 10 minutos, ¿sí? Y terminar antes de las 10, por favor. Entonces, dejo de compartir, termino la reunión y nos salimos, volvemos a entrar, Ok, profesor. por favor. Bien, entonces ya estamos de vuelta con el circuito y vean, hay 4 bloques allí cerrados en línea punteada en color naranja y de la salida
¿sí? Donde está conectada la carga, tomo una muestra, una parte, y esa muestra es la que tengo aquí. ¿Sí? Entre estos puntos, ahí está un divisor. Y de ese divisor, pues allí tengo un voltaje que le puedo llamar B1. ¿Sí? Ahora, ese B1 es igual a ¿qué? Pues a R2 sobre R1 más R2 por el voltaje de salida. ¿Sí? De este no conozco el voltaje de salida, no lo conozco, pero sí conozco R1 y R2. Pero por otro lado, aquí yo tengo un voltaje Zener, donde tengo esto, voltaje Zener, y aquí tengo un voltaje base emisor 2. Entonces, el voltaje B1 es igual al voltaje Zener más el voltaje base emisor 1. ¿Sí? Si yo igualo esas dos ecuaciones, el voltaje Zener más el voltaje base emisor 1 sería igual a R2 sobre R1 más R2 por el voltaje de salida. De aquí conozco el voltaje Zener, conozco el voltaje base emisor, lo puedo suponer 0.7, 0.75, conozco R1, conozco R2, y entonces yo puedo conocer el voltaje de salida despejando B de salida de esta expresión. ¿Quién me preguntó ayer sobre este circuito? ¿Quién era? ¿Arellano? ¿Quién era? ¿Alguno de ustedes me preguntó ayer y les dije que lo comentábamos aquí en la clase? ¿O no está ahorita aquí? Bueno, creo que no está. Entonces, con esto, ustedes ya pueden resolver un inciso de lo que les pide aquí, y con lo que acabo de comentar en el escrito anterior, con el procedimiento en LTSpice, pues pueden continuar con esa tarea. Tenemos el día de hoy y mañana para que ustedes me hagan las preguntas correspondientes, y si es necesario que hagamos por allí alguna reunión para que la explicación pueda ser más rápida y tratar de que sea más clara, pues ya ustedes me dicen, ¿sí? Así que hoy estoy revisando. Ay, permítanme, nomás déjenme decirles que estoy ocupado. Bueno, entonces, son 9:52, les robo 2 minutos. Lo que sigue en el enunciado, creo que ahorita era esta era la parte que faltaba, o sea, que hay que calcular, y lo demás es hacer la simulación. No olviden aquí, si les piden un valor mínimo, un valor máximo, entonces trabajen con, creo que la señal está entre 20, la variación sería, creo que de 20 a 30 volts. Entonces, por ahí piden la potencia máxima en el Zener, la potencia máxima en el transistor. Con el procedimiento que hicimos para el circuito anterior y con eso que estoy comentando,
creo que habría posibilidades de resolver el circuito, ¿sí? Entonces, la idea es que este voltaje que hay aquí, B1, puede variar si cambia el voltaje a la salida debido a cambios en la carga o cambios en el voltaje de entrada. Este voltaje hará que si sube, genere más corriente de base, o si disminuye, genere menos corriente de base. Aquí hay un voltaje de referencia, donde tenemos un voltaje Zener, y entonces, suponiendo que ese es constante, si sube B1, pues sube el voltaje base emisor y se genera más corriente de base, generaría más corriente de colector y habría más caída en R3, pero el voltaje entre colector y emisor 2 disminuiría. Y entonces, acuérdense que el voltaje de salida era el voltaje Zener menos el voltaje base emisor. Pero en este caso, pues ahora el voltaje de salida sería el voltaje Zener más el voltaje colector emisor 2 menos el voltaje base emisor 1. ¿Sí? ¿Qué es? El Zener estaría fijo y lo que estaría cambiando sería el voltaje colector emisor al cambiar B1. Si cambia B1, si aumenta la corriente de base, aumenta la corriente de colector, aumenta la caída en R3 y disminuiría el voltaje colector emisor. Entonces, si disminuye el voltaje colector emisor, el voltaje de salida disminuiría. Y entonces, esa disminución produce una disminución en B1. Y es la forma en que está compensando la variación en la salida. Así que esto ustedes lo pueden checar en la simulación. Y espero que con estos datos que estoy dando en este momento, ustedes puedan resolver la tarea. Jóvenes, que tengan buen día, buen fin de semana, y si hay alguna pregunta, pues voy a tratar de estar atento el día de hoy. Sí, creo que hoy sería adecuado en la tarde para tratar de atender sus dudas y que yo pueda continuar calificando, revisando lo que estuvieron y lo estaré haciendo entre mañana y el domingo para poder subir calificaciones el lunes. Jóvenes, que estén muy bien, que tengan buen día y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Cuídense, que estén muy bien.